Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, y esta semana es especial porque hemos tenido dos actos, el de ayer con el Mago More, que pronto estará en el canal de YouTube, y el de hoy con el equipo gestor de Oros Asset Management. Como digo, bienvenidos a su cita semanal con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Esta es su cita con Value School. Los que nos siguen sabrán que habitualmente presentamos 4 actos al cabo del mes: una presentación del libro, como tuvimos ayer, una presentación de un equipo de gestores, que es precisamente el acto de esta tarde. Tenemos también una masterclass y una charla de tipo más básico sobre principios de ahorro, inversión, cultura financiera en general. Este mes es el que dedicamos en el itinerario pedagógico que llamamos Ruta Value a esos temas que a veces nos han quedado un poquito fuera de... no sabemos muy bien dónde encajarlos. No es porque sea lo que toca hoy es claramente un evento gestor, como lo llamamos, pero el nombre del mes es Out of the Triangle, o fuera de la caja si quieren, o fuera del triángulo. Un poquito verán que las conferencias, la de ayer desde luego lo fue, tendremos una de publicidad al final del mes. Haremos una charla sobre pensiones la semana que viene, ahora que estamos en plena campaña, y verán que tanto fondos como bancos les animan a poner parte de su renta ahorrada en planes de pensiones. La semana que viene hablaremos de ello. Son temas, como digo, que se han quedado un poquito en el tintero y que trataremos en el mes de noviembre. Bueno, pues bienvenidos a la presentación de Oros Asset Management, que saben que está retransmitiéndose por YouTube y que podrán seguir, si no lo ven hoy en directo, en diferido. El vídeo estará dentro de unos días en el canal de YouTube de Value School. Y voy a pasar sin más demora a presentar a los 3 gestores que me acompañan esta noche. Aquí, justo a mi lado, tengo a Javier Ruiz. Javier Ruiz se incorpora a Metagestión a principios del año 2007 como analista y cogestor. Y en el año 2012 se convierte en director de inversiones. Pero es en mayo de 2018 cuando se une a Oros Asset Management, de lo cual nos van a hablar tanto Javier como sus compañeros inmediatamente. Javier es licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca, máster en Finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, y CFA desde el año 2011. También es profesor del Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo del Centro de Estudios OMMA, así como del experto en Bolsa de la Universidad de Alicante. Miguel está a su lado, Miguel Rodríguez. Miguel se incorporó en 2014 a Metagestión. En mayo de 2018 se une a Oros Asset Management. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Salamanca y es máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB. Y al lado de Miguel está Alejandro Martín, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, que se incorporó a Metagestión a principios de 2013 y en mayo de 2018 también a Oros Asset Management. Ha recibido 2 premios Morningstar y Expansión al mejor fondo de renta variable española 2015 y 2016, premio Citywire al mejor gestor y mejor equipo de gestor de renta variable en España 2016 y 2017. Javier, Miguel y Alejandro, Oros Asset Management, bienvenidos a Value School. Muchas gracias. Veréis que aquí hay como predominio de acento canario, ¿eh? Luego me explicaréis por qué 2/3 del equipo viene de allá. A lo mejor es que ahí les dan algo en especial, ya veremos. Y aquí uno que... ¿De dónde eres tú, Javier? ¿Madrid? ¿Salamanca? Yo soy de Madrid, lo que pasa es que estuve casi toda mi vida en Salamanca. Vale. Pero bueno, mi mujer es canaria, con lo cual también cerramos un poco el círculo. La conexión canaria ya nos lo explicarán a lo largo de la charla. Bueno, pues me gustaría empezar comentando con vosotros un poco cómo os conocisteis. La trayectoria la hemos un poco delineado, pero ¿qué es lo que os hizo reuniros y cómo, pues no sé, quién empezó el proyecto? A lo mejor quién trajo a lo mejor a un compañero primero a Metagestión. ¿Cómo fue el venir juntos? Bueno, pues yo empecé Metagestión en el año 2007, como comentabas antes, y desde el año 2012 estaba yo solo de gestor y de director de inversiones. Entonces conocí a Alejandro ese verano en una comida en la que hablamos un poco de ideas de inversión. Además, él escribía un blog con ideas de inversión que cuadraba bastante y compartíamos con cosas que teníamos nosotros o que tenía yo en ese momento en la cartera, con lo cual pues parecía que podía tener encaje el hecho de que eventualmente se incorporase a Metagestión, como así fue al poco tiempo, ¿no? En el año 2013. Y a Miguel, casi que lo cuenten mejor ellos, pues se conocen de mucho antes. Desde que tenía yo pues probablemente 10 años, los dos jugábamos juntos al squash. Por eso es porque los dos somos de Tenerife y no teníamos una afición adicional que el squash, pero con el tiempo nos dimos cuenta que había otra afición en común, que era la inversión, ¿no? Y a raíz de eso, pues Miguel se unió un poco al equipo, no al equipo de trabajo en Metagestión, sino al equipo de compartir ideas de inversión y de ir avanzando juntos, y en el momento en el que pudimos incorporarlo
al proyecto, pues se unió, ¿no? Cuando conociste a Javier, ¿tú ya invertías a título particular o gestionabas en alguna empresa? ¿Cuál era tu...? Yo trabajaba en ese momento como auditor en Ernst Young y invertía el patrimonio personal y familiar. Y cuando jugabais al squash, ¿cuál era tu situación, Miguel? Bueno, ¿Trabajabas en la industria de gestión ya o no, eras...? que va, éramos muy pequeños. Pues sí, Alejandro tenía 10 años, yo tenía 15 años y la verdad es que primero jugábamos, él era un poco malo de todas formas, pero jugábamos y bueno, llegó un momento en que vimos que había un nexo, a los dos nos gustaba la inversión, sobre todo nos gustaba el mundo empresarial mucho, cómo las empresas pues generan riqueza, cómo pueden generar valor, pues a partir de ahí pues fuimos hablando y empezamos a invertir pues desde muy pequeños. Muy bien. Oye, ¿cómo lleváis? La verdad es que tenéis un palmarés, un historial de premios bastante, formidable, me parece que es la palabra que lo describe. ¿Cómo se llevan los premios? ¿Cómo os los tomáis? ¿O no les dais más importancia a la testimonial? Porque supongo que supone un reconocimiento, ¿no?, para vuestra gestión, ¿verdad? Bueno, siempre es agradable que te den un premio por el trabajo bien hecho, ¿no? Pero al final es una consecuencia de unos resultados, de un proceso de inversión sólido, de un trabajo que hay detrás y lo vemos como algo que nos va acompañando por hacer bien nuestro trabajo. Pero bueno, más allá de eso y de que obviamente te facilita el hecho de darte a conocer, el poder ir creciendo como proyecto, pues es lo que es al final, ¿no? ¿Visteis a lo mejor, tuvo supongo que un efecto fuerte de entrada a lo mejor de más dinero en el fondo que gestionabais anteriormente? Supongo que los premios llevaron a eso, ¿no? Sí, ¿Lo hicieron a conocer quizás? Te dan eso, el reconocimiento, te pone un poco en el foco quizá del cliente potencial, del inversor, sales más un poco en la prensa, pero más que los premios yo creo que los resultados son lo que más importancia tiene. Las rentabilidades que vas consiguiendo como equipo, el ver que a largo plazo eres consistente con lo que vas haciendo, es lo que al final te pone en el foco de todo el mundo, ¿no? Sí, al final el track record, el cliente pues evidentemente siempre intenta buscar los productos más rentables, ¿no? Y en nuestro caso, pues el track record en el fondo ibérico fue un 17% anualizado, todo el tiempo que estuvimos en metagestión. En el caso del fondo internacional, un 16% anualizado. Pues al margen de los premios, el cliente lo que busca es muy buenas rentabilidades y en ese caso pues se hicieron, ¿no? ¿Y qué lleva a un equipo tan exitoso y tan laureado a montar su propia gestora? A salir de una gestora donde ya eran reconocidos, tenían cierto prestigio y a dedicarse a emprender un camino ya en solitario. Bueno, es un movimiento natural, ¿no? Al final, para tener una total alineación de intereses, nosotros lo que queríamos era gestionar pues, los recursos que se destinan al departamento de gestión. Siempre hemos sido inversores de nuestros fondos, teníamos todo nuestro dinero, todo nuestro patrimonio financiero invertido en los fondos, pero claro, una vez que controlas ya los recursos de la gestión, pues ya puedes decidir muchas más cosas, ¿no? Al final yo creo que una filosofía de inversión como la nuestra de tantísimo largo plazo, necesariamente necesitas una alineación plena y que el equipo gestor en cierta medida puede controlar los recursos del proyecto y tener siempre el foco en la rentabilidad del producto, en el análisis, en eso, ir creciendo de manera ordenada y siempre con el foco, como digo, en la rentabilidad. Eso es un poco la idea. Aquí el término largo plazo se ha oído mucho, pero es la primera vez que escucho tantísimo largo plazo. ¿Cuánto es tantísimo largo plazo? ¿Es más, no sé, 10 años? Lo digo para a lo mejor oyentes que... Más si se puede. Más si se puede, es toda la vida. ¿Es un buy and hold? No es un buy and hold, pero nosotros sí. Tenemos que entender el proceso inversor como teórico, en el que uno empieza a ahorrar desde que empieza a trabajar o desde que puede, ¿no? Yo ahorré para invertir en bolsa el dinero de mi primera comunión, desde ahí empecé, ¿no? Y todo el tiempo que es posible hasta que te jubilas, que teóricamente en ese momento es en el momento que empiezas a retirar esos ahorros, ¿no? Pero incluso mucha gente, cuando llega el momento de su jubilación, lo que sigue es ahorrando todavía más y sigue invirtiendo, ¿no? Con lo cual, pues, es un proceso que probablemente dura toda tu vida, ¿no? Y de muy largo plazo. Vamos a ver, ¿cómo, dentro de qué campo del value investing os inscribís? Aquí hemos tenido a gente más grahamita, por llamarlo de un modo, de deep value, a gente más de Buffett, hemos hablado también de Dorsey, había muchos enfoques. ¿Dónde os encuadráis? ¿O el vuestro es un enfoque ecléctico? Bueno, en la cartera hay cosas de Graham y cosas de Buffett. Pero yo por lo general, o al menos personalmente, me defino más de Buffett. Esto para el que no lo sepa, pues Graham es un poco más de múltiplos, de empresas que cotizan con descuento en bolsa, y Buffett es de eso, pero también de negocios que tengan calidad, que tengan ventajas competitivas, que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Yo personalmente soy un poco más de Buffett.
No sé, mis ¿Y los compañeros... Yo creo que todos más o menos tenemos el enfoque, lo que pasa es que el mercado es el que va un poco dictando hacia dónde va situándose tu cartera, ¿no? Idealmente nos encantaría a todos tener los negocios de calidad, los que todos sabemos que son los que son difíciles de atacar por la competencia, pero normalmente todo el mundo conoce las compañías y cotizan a precios exigentes para invertir, sobre todo los últimos tiempos, ¿no? Ahora con las caídas es verdad que van surgiendo oportunidades, entonces te vas moviendo un poco donde vas encontrando valor y a lo mejor te vas metiendo en sectores podemos llamar de peor calidad, como pueden ser las materias primas o, como decía Miguel, compañías cuyo valor de liquidación es muy superior al que cotizan en bolsa. Entonces, bueno, te vas buscando un poco la vida también donde el mercado te va mandando. Es un poco invertir con sentido común, y hay momentos en los que pues, nos encantaría tener la cartera llena de Vidralas y de Amadeus, pero hay otros, como hicimos en 2013, 2014, 2015, pero es que en este momento empresas de esta calidad pues cotizan a múltiplos altos, con lo cual hay que mirar otras cosas para al final intentar hacer buenas rentabilidades. El objetivo de intentar generar al menos, que no es fácil, rentabilidades a largo plazo del 10%, pues hay que mover un poco esa calidad, ¿no? Lo preguntaba porque yo recuerdo que durante un tiempo tuvisteis a Alphabet en cartera, me parece. Sí, y claro, claro, fue como una apuesta sigue en extraña, sigue en cartera, una apuesta extraña para un fondo de estilo value, ¿no? Y bueno, también viniste tú el mes pasado a presentar aquí una masterclass sobre valoración de empresas y era precisamente del sector tecnológico, de comunicación, servicios. Es decir, ¿cómo justificas ese tipo de inversiones? Al final es que todo se resume en lo mismo, comprar algo por menos de lo que vale, ¿no? Y somos agnósticos en el tipo de negocio en el que invertimos siempre que entendamos ese negocio, entendamos esa industria y seamos capaces de visualizarla a largo plazo. Hay negocios que para otros pueden tener más sentido y para nosotros todo lo contrario, ¿no? Pues en el caso de Alphabet o las compañías que se aprovechan de la tecnología, porque es verdad que son tecnológicas, pero normalmente las que tenemos en cartera son plataformas tecnológicas que utilizan precisamente esa tecnología para atacar otras industrias que ahora mismo pues están sufriendo grandes disrupciones, ¿no? Como puede ser la publicidad, en el caso de Alphabet con YouTube o con Google AdWords, el caso de Booking atacando las agencias de viajes. Entonces, al final es donde te sientes cómodo, si eres capaz de valorar o de tener esa capacidad de visualizar qué potencial de capacidad de generar caja tienen esos negocios a largo plazo y en función de eso pues decides si inviertes o no. Entonces, en vuestro círculo de competencia caben muchos tipos de negocio y muchos sectores diferentes. No sé yo, intentamos que quepan los más posibles, pero la realidad es que son pocos y que poco a poco pues invertimos en compañías de un sector, como el sector del vino, y poco a poco pues compras una bodega y luego las barricas y luego los tapones. Intentas que el círculo sea muy grande, pero es que el círculo se va haciendo grande poquito a poquito, ¿no? Con lo cual pues pocos sectores son en los que invertimos, intentamos pues no equivocarnos, ¿no? Esa es un poco la idea. Claro, cuanto más te sales de lo que sabes hacer, de tu círculo de competencia, pues la probabilidad de cometer un error es mucho más alta. Y te suele pasar, ¿eh? Cuando te sales de lo que conoces bien, automáticamente el mercado te dice que te estás equivocando, ¿no? ¿Y dónde encontráis estas ideas de inversión? Pues la verdad es que de todos sitios, ¿no? Desde la observación cuando vas por una autopista, por países, por ahí, oye, esta empresa que se dedica, voy a mirarla a ver sus competidores, pero bueno, por ser un poco más concreto, pues del entorno competitivo de las compañías que estudias, por ejemplo, pues oye, si estás estudiando el sector del vidrio, estás estudiando Vidrala, pues conoces sus competidores, conoces Owen, Illinois, conoces Veralia, ¿no? Competidores es una fuente de ideas muy, muy importante. También en el entorno competitivo pues, puede salirte la cadena de valor de las compañías, lo que comentaba Alejandro de las bodegas de vino. Conocemos Barón de Ley, que hemos sido accionistas históricos de la compañía, pero claro, estudiando su cadena de valor, pues conoces quién hace los tapones de corcho. Vas a la bodega y le preguntas Claro. al bodeguero, que es el que más sabe, oye, ¿y en esta barrica quién la ha hecho? Y te dice un nombre y dices, no tengo ni idea de lo que es, ¿no? Y luego investigas por internet y te das cuenta que es una compañía que es líder mundial, que es una marca local, pero que pertenece a un holding. Por ejemplo, ¿no? fuimos accionistas de Tonellerie, hemos sido accionistas de Cortiseria, somos accionistas de Cortiseria desde el año, pues, no sé, hace un montón de años, 2013, ¿no? Tonellerie, pues eso, la cadena de valor de las industrias, y a partir de ahí pues también conoces los competidores. Pues, así, cuando conoces Cortiseria, pues tú ya sabes quién es Oimio, el francés, ¿no? También otras ideas, ¿de dónde las sacamos? Pues de blogs, por ejemplo, blogs de inversores profesionales y también amateurs. Quizás dos de las principales posiciones de Oros Value Internacional son empresas que hemos sacado un blog.
Son dos compañías, dos compañías de Hong Kong, ¿no? Fexen y Asia Standard, por ejemplo. Incluso competidores nuestros, competidores en la industria, que nos copiamos de ellos. Y copiar no significa hacer lo que él hace, ¿no? Vemos una idea de inversión, intentamos tratar de entender por qué lo hacen y si nos parece una buena idea, pues evidentemente también la incorporamos a la cartera. Ahora, la mejor idea de inversión que te pueden dar siempre son los equipos directivos de las compañías. Le preguntas por sus competidores. ¿Quién es el competidor que más te gusta? ¿A quién te quieres parecer? Si te diera dinero infinito, la carta de los Reyes Magos, ¿a quién comprarías? Y no solo eso, sino proveedores buenos. Así hemos visto compañías, por ejemplo, hablando con gente del sector de generación de energía eólica, ¿no? ¿Quién es el mejor EPCista eólico que conoces? Pues hay una alta probabilidad que te digan que el ECNOR es el mejor. Es una compañía familiar, una compañía bien gestionada, saben lo que hacen, cómo lo hacen, muchos años haciéndolo. Pues cuando preguntas eso sacas oro. En el mes de octubre tuvimos aquí a Guy Spear, que en el libro que publicamos, La educación de inversor en valor, desaconsejaba entrevistarse con los gestores de la compañía porque podían pues, embaucarte, digamos, ¿no? Ellos saben venderse muy bien y pueden a lo mejor nublar un poco tu juicio crítico. Después sí que nos confesó que con el tiempo había matizado esa opinión y le da mucha importancia a entrevistarse con ellos. Es decir, que ha cambiado justo al otro extremo. Entiendo que vosotros sí encontráis valioso el conocer a la gestión y... Estamos de acuerdo en las dos cosas, ¿no? En las dos. Porque yo creo que te pueden embaucar, pero se puede sacar cosas muy positivas, ¿no? El conseguir entender mejor los negocios no tiene que ser un equipo directivo, puede ser un trabajador en una planta que te dice pues, cómo funciona el proceso productivo. Pues eso enriquece muchísimo, ¿no? Y es de gran valor para nosotros. Normalmente nos apoyamos más para entender un poco la industria en la que opera la compañía, los procesos productivos, más que nos ayuden a hacer nuestro ejercicio de valoración, ¿no? Es más la parte cualitativa de entender cómo es la compañía y esas reuniones nos pueden ayudar mucho. Luego también el entender la gestión de capital, porque se toman las decisiones de determinada manera, pues también te tienes que sentar con ellos y discutirlo, aunque muchas veces es mejor ir viendo lo que han hecho en vez de lo que te dicen, pero bueno, también es un apoyo y te refuerza un poco la tesis que puedes tener. Sí, cuando se trata de la famosa frase de que cuando se trata de los equipos directivos no escuches lo que dicen, mira lo que hacen, ¿no? Yo creo que es el mejor reflejo cuando tratas con ellos. ¿Habéis salido alguna vez de una entrevista con algún equipo directivo diciendo uy, o bueno, madre mía, aquí mejor que no? Pensábamos que sí, pero hemos salido diciendo me parece que no va a ser. Sí, nos ha pasado. Vale, vamos a dejarlo ahí, de acuerdo. Una otra pregunta que quería haceros era, ¿dónde encontráis actualmente más oportunidades de inversión? Oímos, por ejemplo, que Estados Unidos ya es un mercado muy eficiente, probablemente, que quizá también Europa lo sea y que generalmente las compañías estén bastante caras. ¿Estáis mirando, por ejemplo, en Oriente? ¿Dónde creéis que está lo más atractivo? Bueno, al final, las 4 temáticas más importantes que tenemos nosotros en nuestra cartera internacional, que entiendo que es lo más interesante de comentar, son compañías cotizadas en mercados emergentes. Precisamente en Hong Kong tenemos varias, que son al final negocios con accionariado familiar, con una gestión de capital histórica que ha generado muchísimo valor para los accionistas y generalmente muy olvidadas por la comunidad inversora. Luego también materias primas, los últimos años, con el cambio del ciclo, el pinchazo de la burbuja crediticia, toda la sobrecapacidad que hubo en estas industrias, pues generó grandes oportunidades. Primero en el cobre, donde ahora ya prácticamente no tenemos exposición, tenemos un poquito, y actualmente vemos sobre todo en el uranio y en el acero inoxidable buenas oportunidades. Reino Unido, otra fuente de ideas, ¿no? Cuando un mercado sufre mucho por algún evento que genera incertidumbre, el Brexit, por ejemplo, pues generó ideas de inversión importante que tenemos también en cartera, y luego pues plataformas tecnológicas, como comentaba antes, que todavía coticen a precios atractivos para invertir. Pues son los 4 focos más relevantes donde vemos oportunidades ahora mismo. Claro, esa composición de la cartera que vemos, pues el tener una exposición a Asia del entorno del 25% puede estar en la cartera, es una consecuencia de donde encontramos las ideas, pero no vamos a buscar a un mercado, no vamos a buscar un sector. ¿No tenéis, por ejemplo, una persona desplazada en Asia que esté a lo mejor viendo lo que es interesante, que os pueda decir, oye, mira? Nos encantaría. Pero sí es cierto lo que dices, ¿no? En los últimos años, pues el número de compañías en Estados Unidos creo que ha descendido casi un 50%, el número de compañías cotizadas, con lo cual hay el mismo número de analistas y de gestores o incluso más y la mitad de compañías, con lo cual la teoría te dice que las ineficiencias son más pequeñas, ¿no? Y Asia todo lo contrario. Cada vez más compañías y más o menos el mismo número de analistas, ¿no? Eso
pues teóricamente hace que haya más ineficiencias, ¿no? Es el famoso símil de la pesca, ¿no? En Asia hay ríos con muchos peces, podemos decir, y pocos pescadores, y en mercados más desarrollados como Estados Unidos o Europa hay pocos ríos, hay pocos peces y muchísimos pescadores. Pues ¿dónde va a ser más fácil pescar al final, ¿no? Donde hay más ineficiencias, como dice Alejandro. ¿Tenéis contacto directo con estas compañías en Asia en las que invertís? Es decir, ¿habéis ido a lo mejor a visitarlas? Y la pregunta es, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Están acostumbrados a que inversores occidentales les pidan información, se abren? Ocurre de todo. Hay compañías que no se abren en absoluto y no quieren decir nada, y fruto de eso ocurre la ineficiencia, y otras que no, que son bastante comunicativas. Entonces, lo que sí tenemos que destacar es que nosotros nos vamos a Asia por estar igual de cómodos o más cómodos incluso que en una compañía española, ¿no? Uno a veces tiene la percepción de que invierte en Telefónica y que como es cliente de Telefónica es fácil de entender, pero uno en Telefónica está invirtiendo no solo en España, sino en Reino Unido, en Alemania, en Brasil, que es un país muy complejo, y a veces inviertes en una compañía que cotiza en Hong Kong, como el caso de Kexen, y en realidad pues, un porcentaje importante de sus activos están en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual hay que entender un poco la dinámica de cada compañía. El tema de la comunicación y la transparencia, también te encuentras las dos cosas. En España también hay muchos casos de gente que no te recibe, que no quiere saber nada de ti, no te coge el teléfono y viceversa, ¿no? En todos sitios tienes lo mismo. No es por irte más lejos te vas a encontrar más dificultades. ¿Y eso supone ya descartar a la compañía? Es decir, ese tipo de que no estén abiertos a invertir, o bueno, simplemente es, bueno, pues es una dificultad más en el proceso de la toma de decisión, pero no la descarta automáticamente. Lo penalizamos, y es cierto que lo penalizamos en nuestro proceso, y a veces pues topamos un poco el peso que esa compañía puede tener en la cartera, pero no las descartamos porque eso en muchas ocasiones es lo que genera la ineficiencia, ¿no? También, también depende de la complejidad de la compañía, ¿no? Hay, por ejemplo, Kexen, que una compañía que cotiza actualmente unos $6 de Hong Kong. Solo los dos hoteles que tienen en Estados Unidos, en Manhattan, pues tiene un hotel en Manhattan y otro en San Francisco, además hoteles céntricos. ¿Sabes cuánto? Es muy fácil valorar un activo que está en Manhattan, que sabes dónde está, sabes cuál es el revenue per room. Entonces, solo esos activos valen 9 Hong Kong dólares. El resto te lo llevas gratis. Te llevas activos en Canadá, en Japón, en Vietnam, en Macao. Bueno, pues al final son compañías que son relativamente fáciles de entender. Ahora, compañías complejas, si el management no tienes acceso al management, pues lo normal es que no entiendas sí, en el este negocio, caso, ¿no? Por ejemplo, es una compañía de segunda generación, fundada en los años 40, 30 años cotizada. Son una serie de cosas, 75% del accionariado de la familia, son una serie de cosas pues, que te ayudan a incrementar esa convicción, ¿no? Hay compañías que no necesitas tampoco sentarte con el management, ¿no? Alphabet o los grandes tecnológicos, primero no lo van a recibir y segundo tampoco te hace falta para entender la dinámica del negocio o analizar la compañía. Entonces hay que ver caso por caso. ¿Tenéis algún tipo de compañía favorito y otro que, por ejemplo, no os gusta en absoluto? Nos gusta lo que está barato y donde podemos tener relativa más certeza para invertir, donde la rentabilidad versus riesgo está más clara o más acotada. Por ejemplo, este último trimestre hicimos un cambio en nuestra cartera del Fondo Internacional. Teníamos una inversión en uranio a través de la minera Cameco y analizando dos vehículos de inversión, Uranium Participation y Yellowcake, llegamos a la conclusión de que el potencial de esas inversiones versus además el poco riesgo de pérdida que tenía en el momento que invertimos, pues justificaba el salir de Cameco y invertir en estas compañías. Pues bueno, vas buscando eso, rentabilidad versus riesgo, es la idea. Por el lado negativo quizás los bancos, que es un sector en el que no hemos invertido en los últimos años, porque es un sector que es muy importante en la gestión de capital y quizás en los bancos, sobre todo en españoles, pues la gestión de capital no ha sido tan buena, ¿no? Diferente quizá el sector asegurador Catalana Occidente, que en nuestro caso sí es una posición importante, pero porque es un negocio muy de gestión de capital y cuando hay una familia detrás pues que tiene el 60% de la compañía y que está pensando en esas decisiones a largo plazo, pues la gestión de capital normalmente pues, es más adecuada. De nuevo, es que lo digo porque son temas recurrentes aquí en Value School, la gestión de una familia que está detrás del negocio, la poca deuda, es decir, son variables que entiendo que gustan mucho a quienes invierten, gestionan carteras de estilo value. Sí, nosotros de hecho tenemos 5 principios de inversión que son, ya lo hemos comentado un poco, ¿no? Pero empresas que estén dentro de nuestro círculo de competencia, es decir, que podamos entender bien. Empresas que tengan ventajas competitivas sostenibles, barreras de entrada, empresas que no tengan deuda, un balance financiero sólido, poco endeudadas o si tienen caja neta incluso mejor. Y empresas que tengan una gestión de capital buena, es decir, que el equipo gestor esté comprometido, que sea bueno, que aloque bien el capital y dentro de todo este mix pues también que tengan un margen de seguridad adecuado, ¿no?
¿Y cómo se toman las decisiones entre tres? ¿Cuál es el proceso interno que seguís? Lo explicó Javier cuando estuvo aquí el mes pasado, pero bueno, me gustaría también, por ejemplo, que Miguel y que Alejandro nos diesen Que lo cuente otro para que vean que es verdad, ¿no? Pues, ¿Cómo decidís? A ver. bueno, te lo cuento todo como hacemos inicialmente, ¿no? Como cuando encontramos una idea de inversión, lo primero que hacemos es pues echarle un vistazo. Oye, pues hay una idea aquí, vamos a mirarla y haces un análisis preliminar que puede durar o 5 minutos o 3 días. Pero ese análisis lo hace uno, el que ese detecta análisis la idea. lo hace uno. Muy bien. Entonces ya, si tiene sentido, el que tenga la idea, no. Las ideas las vamos apuntando por ahí, se la puede mirar uno, otro. Pues el que tenga tiempo. Sí, el que tenga tiempo, que suele ser escaso, ¿no? Y el por ahí, que se me imagino a lo mejor una pizarra blanca así con rotuladores, sí. aquí está un nombre, exactamente y el que así. quede libre mañana, pues que lo tome y empiece a... Además, por la letra sabemos quién lo apuntó. y bueno, entonces hacemos un análisis preliminar y si tiene sentido seguir adelante, un gestor se la mira más a fondo y lo que hacemos es, bueno, pues después hacer el análisis que puede tardar, pues, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, según el tipo de compañía que sea, ¿no? Y después los otros 2 gestores, jugamos al kill the company, intentar matar la idea del otro gestor, pues haciendo pues, las preguntas complicadas, lo que no entiendes. Entonces tú tienes que defender tu idea, hablas con la compañía, hablas con competidores, hablas con algún compañero, pues tratar de conocer muy bien la compañía para poder defenderla, ¿no? Javier explicó que eso lo hacíais por escrito. Y lo hacemos por escrito, Lo cual sí. quita bastante el encontronazo de egos y, ¿no? Sí, y además que a lo mejor el tiempo es escaso, ¿no? A lo mejor si yo he hecho una idea de inversión, quiero que la miren lo antes posible porque creo que es una oportunidad única, pero a lo mejor tardan 2 semanas en mirarla porque no tienen tiempo y están con otra cosa. Entonces ahí también pues te calmas un Elimina poco. mucho los sesgos psicológicos, ¿no? Ese compromiso que tienes tú, que has mirado la idea, que has dedicado 1 mes y se la pones en bandeja. Mírala esta tarde, por favor, que esto hay que comprarlo antes de que cierre el mercado a las 5:30, ¿no? Esa es tu percepción porque es una oportunidad única, ¿no? Y cuando va pasando el tiempo y pasando semanas, el otro gestor dice, pues a mí no me parece tal oportunidad. Incluso tú mismo dices, joder, pues la verdad que no era para tanto, ¿no? Pero bueno, esto ocurre, ¿no? Y eliminamos con este proceso pues esos sesgos. Es lo que estoy viendo, ¿no? Que es una especie de... Hay un control interno en ese procedimiento que hace que neutraliza o minimiza el riesgo de actuar impulsivamente Sí, o también de una forma... el hecho del paso del tiempo, ¿no? Porque uno muchas veces, pues oye, compramos esta idea por esto, pero 4 años después ya no te acuerdas por qué habías comprado esa compañía, ¿no? Entonces, oye, cuando eso ha quedado por escrito, no hay trampa ni cartón, ¿no? Al final, para hacer una gestión, vamos a decir, satisfactoria, una rentabilidad satisfactoria a largo plazo, el proceso tiene que imperar sobre las emociones y el comportamiento humano. Al final, tu mayor enemigo eres tú mismo y necesitas un proceso muy sólido que aísle las emociones. Es lo que tratamos de buscar siempre con este tipo de procesos que llevamos a cabo. Es más largo, es más pesado, pero te evita ese problema. Se producen menos ideas también, porque al final oye, es difícil que 3 personas, los 3 estemos de acuerdo, ¿no? Entonces muchas ideas se descartan y a veces eso hace que la liquidez, pues en muchas ocasiones, te diría que en los últimos 4 años la liquidez ha estado por encima del 20% en los fondos 3-4 veces y luego ha vuelto a bajar, pero bueno, no se van produciendo ideas, se van acumulando en la pizarra, no pasan nuevas ideas y vamos vendiendo, ¿no? Porque compañías van subiendo. ¿No os incomoda entonces mantener una liquidez alta? ¿Vuestros partícipes también lo entienden? Sí, nosotros la liquidez la vemos como una consecuencia de las ideas de inversión que encontramos o no en el mercado. No es que vayamos teniendo más liquidez porque esperemos una caída de bolsa, eso no lo hacemos. Si podemos, ojalá pudiésemos tener siempre la cartera invertida al 100%. De hecho, hay veces con la bolsa en máximos que tenemos la liquidez en mínimos y te cae la bolsa también y nosotros no encontramos oportunidades porque lo que cae es lo que no nos gusta y no se pone suficientemente barato lo que nos gusta, pues te puede pasar las dos cosas. Os lanzo una pregunta un poquito más, creo que es bastante sencilla de responder, pero es que lo sé porque a la gente le intriga. Muchas veces uno lee cartas de gestores o escucha entrevistas y dice, no, nos pasamos la mayor parte del tiempo leyendo. ¿Qué es lo que lee? ¿Qué tipo de información buscáis y qué analizáis para tomar la decisión de incorporar una empresa a la cartera? Pues de todo, desde las memorias de las compañías a informes sectoriales, informes de competidores, memorias de los competidores, pero es verdad que leer, conocer muy bien cómo la empresa gana dinero y sobre todo tratar de estimar
cuánto dinero va a producir la empresa, cuánta caja va a producir la empresa en el futuro, ¿no? Pues todo lo que hay alrededor de eso. Hablar mucho también para ver. con compañías, con analistas que son especialistas y nos pueden ayudar a aumentar el conocimiento sobre la compañía. Pues lo que hagamos depende mucho, también es muy específico de cada sector. Por ejemplo, el sector tecnológico, cuando en su día analizamos Alphabet, pues tenías que meterte en páginas especializadas como Wired, CNET, donde te explican mucho lanzamiento de productos, cómo funcionan, Big Data, inteligencia artificial, pues también te tienes que empapar de eso para poder entender cierto tipo de compañías. Con algunas necesitas menos trabajo, con otras tienes que sumergirte mucho más en Internet. Además hay muchísima información pública muy buena en casi todos los sectores. Hay asociaciones no solo españolas, internacionales, bancos estadísticos, informes estratégicos que hacen las grandes compañías. Pues no sé, pienso en el energético de BP, en el que hacen Cobre Codelco. Pues hay cosas muy, muy interesantes y el acceso de todo el mundo. Tú te vas a Macao, en el caso de Kexen, que tiene unas oficinas, unas viviendas residenciales en Macao, y puedes ver el precio metro cuadrado del barrio o de la misma torre donde tienes las oficinas, donde tienes ese residencial, ¿no? Con lo cual, pues esta labor de investigación tienes que hacerla, ¿no? Y también algunos oyentes querrán escucharos decir qué parte de ese trabajo es de matemática, de alta finanza, o realmente con una calculadora que tenga las operaciones básicas puede bastar. Bueno, al final lo que conté también, ¿no?, en su día cuando vine a la clase de valoración de empresas, no hacemos modelos súper complejos ni nada por el estilo. Al final, esto del value, como decía Benjamin Graham, pues no necesitas una báscula para saber si alguien está obeso o es gordo, ¿no? Pues eso es un poco la idea. La parte importante, ya más en serio, es el análisis del negocio, el ser capaces de visualizar dónde van a estar las industrias y poder plasmar eso en tus números. Y tampoco volverte loco. No somos aquí ninguno Warren Buffett de comprar una compañía y nunca venderla y decir este negocio va a existir dentro de 50 años, y más ahora con la evolución de la tecnología, ¿no? Tratamos de hacer unos números a 3 años vista, normalizar un poco la generación de caja potencial que puede tener un negocio, y en función de eso pues decidimos si está suficientemente barata, a cuánto debería cotizar esa compañía por la calidad que tiene, etcétera, etcétera. Pero sí, es importante dejarlo por escrito el modelo, porque cosas que se te habían podido pasar en el análisis cualitativo, cuando lo dejas por escrito y te das cuenta que hay una partida que no habías tenido en cuenta, pues se detectan errores también a la hora de hacer el modelo. Sí, la valoración final así al final es sencilla, ¿no? El tema es el camino. Tú tienes que saber muchísima contabilidad, eso sí que tienes que saberlo bien, y sobre todo las dinámicas de los negocios, cómo funciona cada negocio es diferente, su ciclo de capital es diferente. Pues la valoración al final pues no deja de ser 4 números. Entonces entiendo que prima mucho el aspecto cualitativo, es decir, es un análisis, esa valoración del negocio, aparte de que haya que dominarse la contabilidad, ¿no? Es esos factores más intangibles quizá, donde está el arte, ¿no? Sí, más artesanal, ¿no? Si no es imposible valorar la compañía, para plasmar los números que quieres plasmar necesitas entender lo que hay detrás de esos números. Entonces el 99% del tiempo lo dedicas a ese trabajo previo para luego plasmarlo en la valoración. ¿Y qué señales seguís para vender una compañía que salga de la cartera? Normalmente es el potencial el que te va marcando, ¿no? Si la compañía va subiendo y el potencial se va reduciendo, pues estamos de salida de la compañía, ¿no? Y lo contrario cuando la compañía cae, ¿no? A no ser que te hayas equivocado. Si te has equivocado, pues evidentemente deshaces la posición y a otra cosa, ¿no? Sí, una compañía puede incluso salir de la cartera sin haber caído. Al final es una consecuencia de las otras oportunidades que encuentres, ¿no? Si tengo empresas en carteras que tienen un 30% de potencial, que a día de hoy podría ser muy interesante, si el mercado cae y encuentro empresas que tengan un 50%, esa empresa se puede ir fuera si no tengo liquidez. Nos ha pasado, por ejemplo, en los últimos meses, la liquidez se ha ido a mínimos, y compañías que a lo mejor hemos vendido perdiendo dinero muy poquito, pero por comprar otras que tienen muchísimo más potencial, aunque esas compañías nos gustaban, ¿no? Pues al final las compañías compiten unas con otras. A día de hoy, por ejemplo, compañías con un 60% de potencial, que es lo que solemos exigir para entrar en la cartera internacional, están en la parte baja de los potenciales de nuestra cartera internacional, porque con las caídas que ha habido en los mercados pues hemos encontrado muchísimas oportunidades, pero eso también es dinámico. El mercado te va marcando un poco los potenciales que puedes realmente buscar o localizar en el mercado, ¿no? Todo es dinámico, no hay nada que des por hecho. ¿Nos contáis alguna compañía que os dio especial satisfacción y luego quizá otra que fue una dura lección aprendida? Bueno, satisfacción, pues, por ejemplo, Cortiseira Morim, que comentamos antes. Cortiseira Morim la multiplicamos la inversión por 6 y pico, 7 veces. Es una compañía que a día de hoy sigue en cartera. En su momento, pues, se empezó a invertir en el fondo a 1,80, 1,90. Hoy está a 10 euros, ha estado a 12 euros. Salimos completamente de la compañía
ahora somos inversores, pues yo creo que es una de las mayores alegrías que nos ha podido dar. También Grupo Guillín, en su momento Grupo Vilán. Ahora no somos inversores en la compañía, pero también fue una inversión que se multiplicó. En este caso por son dos 7 compañías veces. familiares del estilo que te decimos, ¿no? Muy bien gestionadas, con familias que se estaban jugando con el 60-70% del accionariado. En el caso de Cortiseira incluso más. Y este tipo de compañías son las que... Compañías como Guillín que han cambiado bastante, ¿no? Que en su momento Guillín es un fabricante de plástico termoconformado para la industria alimentaria y ahora pues se enfrenta a una regulación terrible en Francia en la que el país pues quiere prohibir a partir de 2020 pues que las bandejas de plástico se usen para la comida, ¿no? Entonces la compañía está afrontando pues una situación muy muy compleja. Nosotros en estos momentos no tenemos capacidad para valorar la compañía, no la consideramos invertible, pero en su momento pues fue una gran alegría. ¿Y algún error? Yo creo que el más sangrante, por lo menos para mí, es el de Viacom, que es, para quien no lo sepa, el grupo que controla MTV, Nickelodeon, Paramount, la productora de películas, porque se juntaban dos errores clásicos de inversión que uno suele cometer, ¿no? Invertir en una compañía endeudada, que en ese caso pensábamos que tenía todo el sentido del mundo, porque claro, si te creías o pensabas que el negocio iba a ir bien, tenía sentido que se endeudaran para recomprar acciones como así estaban haciendo, pero luego venía el foco de la disrupción tecnológica y era que el paradigma de la televisión, del consumo de televisión, estaba cambiando radicalmente con la llegada de las nuevas plataformas de distribución de contenidos como Netflix, el consumo por streaming a la carta y que se ha visto que ha complicado muchísimo la asistencia a las clásicas de contenido que conseguían colocar sus canales en cualquier lado aunque la gente no los consumiera. Entonces, eso agravado por la deuda, pues nos hizo asumir unas pérdidas de cerca del 40% y menos mal que al final lo asumimos porque la caída adicional fue de otro 40% después, ¿no? Bueno, de ahí aprendimos a cómo funcionaba el sector y a evitar, en el caso del sector español, pues el sector de las teles, ¿no? Que ha caído pues, en el entorno del 50 o el 60% en los 2 últimos años de esa experiencia que traíamos de allí, ¿no? Intentamos siempre de esos errores pues, conseguir el mayor aprendizaje posible. Hablemos, si os parece, de los productos que ofrecéis en Oros Asset Management. Tenéis el fondo ibérico, el fondo internacional, plan de pensiones. ¿Me contáis un poquito qué ofrecéis? Pues seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho los 6 últimos años, ¿no? Misma estrategia, mismo equipo gestor y un producto de renta variable ibérica, que es el Oros Value Iberia, 80% España, 20% Portugal. Un producto internacional que invierte en todo el mundo y que además recoge las mejores ideas que hay en España, es digamos la cartera perfecta o lo que nosotros entendemos como la mejor cartera posible, y luego un plan de pensiones que replica el fondo internacional, es decir, 2 estrategias, lo mismo que hemos hecho siempre. Muy bien, ¿qué habéis aprendido a través de la experiencia como inversor? Porque aquí fomentamos la lectura y todos nos recomendáis libros, que no se haya aprendido de los libros, que no se pueda encontrar en las páginas de un libro. Yo creo que el control de las emociones, porque por mucho que leas de psicología, lo puedes ver en mis libros, pero hasta que no te enfrentas a un mercado de verdad bajista como inversor, ya sea profesional o particular, y ahora, aunque tengas compañías buenas, empiezas a pensar que tú te estás equivocando, el mercado te empieza a quitar la razón y poder controlar eso solo lo aprendes pues con la experiencia de los años. Yo creo que es la parte más importante y que nunca se va a aprender si no estás toreando en la plaza. Yo creo que era Seth Klarman el que decía que ser inversor value es una mezcla de humildad, porque tienes el componente de invertir con margen de seguridad elevado, de tratar de visualizar que puede salir lo peor a la hora de invertir, y de arrogancia porque te estás de llevar la contra a todo el mercado al final. Estás diciendo que el mercado está equivocado, que esto vale muchísimo más de lo que parece. Entonces, ese equilibrio, ¿cómo lo puedes controlar? Pues a riesgo de repetirme mucho, ¿no? Con un proceso de inversión sólido que aísle ese componente emocional al final. Claro, y eso es siempre, el componente emocional vale tanto para las bajadas como para las subidas en bolsa. Cuando te puede dar la sensación que te estás quedando fuera en algo, ¿no? Con la liquidez al 25%, pues, ¿qué pasa? Está el mercado subiendo, no puedo alocar esa liquidez. Lo que vamos a hacer es invertir en compañías que creamos que no tienen potencial. O enamorarte de compañías, ¿no? No puedes caer tampoco en esa trampa. Al final las cosas valen lo que valen y por muy bueno que sea un negocio, por muy bien que lo haga en bolsa, si el precio ya no es adecuado para estar invertido, pues tienes que ser suficientemente tener un proceso suficientemente sólido para salir. Cuando una compañía que tú has analizado ha multiplicado por 5,
piensas que va a seguir subiendo y no eres capaz de plasmarlo en números, pero efectivamente estás enamorado de la compañía, pero resulta que llegas a las 9 y 10 a la oficina y estos dos señores ya han vendido la posición sin preguntar, ¿no? Dice, oye, 0% de potencial, ya no queda nada, no hay mucho más que hablar, ¿no? Funciona un poco así, tú te enamoras, pero el resto no se enamora. ¿Hay protestas, Alejandro? No, porque al final yo creo que, no sé por qué, debería haber quizá más protestas, pero al final yo creo que... más protestón de lo que parece. No, pero al final nosotros, yo creo que al final lo que se intenta es tener el mejor fondo posible y te estás jugando tu propio dinero. Al final, él se mete conmigo, yo me meto con él, pero el bien es común, ¿no? Que es al final que nuestro dinero haga la mayor rentabilidad posible. Dices, te juegas tu propio dinero porque invertís los tres en vuestros productos y además lo ponéis, hay una política de transparencia, vamos, está en la página web. Sí, en la web ponemos cada día cuándo invertimos, en qué producto y demás. De hecho, nosotros tres, ninguno de los tres tenemos casa en propiedad, los tres vivimos de alquiler, con lo cual es skin in the game, pero de verdad, ¿no? Nos lo estamos jugando todo. A mí me sorprendió cuando me preparaba la entrevista, efectivamente en la página web está cada uno nominalmente, el día que aporta, a qué fondo aporta y es francamente, bueno, pues qué más garantía de alineación de intereses que... Además sale solo, sale automáticamente, muchas veces oye, pues sale. Hay veces que hay errores y se vuelcan cosas que no se tenían que volcar y hay que deshacerlos y la gente te pregunta, no he vendido. Si es que hay cosas que pasan raras porque estoy autorizado en otra cosa y entonces sale y la gente te pregunta, no hay que deshacerlo. De acuerdo. Oye, ¿qué os parece 2018? ¿Está siendo un año malo para la gestión de estilo value? Está siendo un año complicado para todos, no solo gestión value o no value, pero realmente, visto fríamente, yo creo que los dos últimos años especialmente están siendo muy difíciles para todos, porque veías el caso de la bolsa americana siempre haciendo máximos, pero al final eran pocas compañías las que estaban tirando. En Europa una compañía anunciaba un profit warning, el hecho de que los beneficios esperados iban a ser un poquito peor de lo que habían dicho antes y veías que caía esa compañía un 30%, decía, un 30% solo por este ajuste, ¿no? Entonces, están siendo años complicados y este año es verdad que está siendo especialmente complicado para todos, pero bueno, esto hay que verlo como lo que es un año, invertimos a largo plazo y estos momentos de volatilidad y de incertidumbre son los que arrojan las oportunidades buenas de crear valor, de poner la liquidez que teníamos tan alta a trabajar y de aumentar el potencial de los fondos, que es de lo que se trata. Nosotros en el caso del fondo internacional tenemos el fondo, desde que estamos reportando trimestralmente cuál es el potencial del fondo, el más alto que habíamos tenido nunca desde el 2014, con lo cual nosotros tenemos que mirar, no miramos tanto los premios, sino miramos más al futuro, miramos más el potencial, que al final pues no deja de ser algo pues más bien subjetivo, pero ahí al final es la gasolina que va a dirigir las rentabilidades del futuro, ¿no? Pues intentar seguir trabajando, intentar aumentar ese potencial y en eso estamos. ¿Qué cualidades de carácter pedís a vuestro partícipe ideal? O sea, ¿qué tiene que tener la persona que quiera coinvertir con vosotros? Pues yo creo que hay dos cosas clave, que es la tolerancia a la volatilidad y la paciencia. Y no son cosas fáciles ninguna de las dos, porque la tolerancia a la volatilidad, es que pensar en alguien que con lo que cuesta ahorrar, ¿no? Oye, alguien lleva trabajando 10 años, he conseguido amasar 10.000 euros, voy a invertirlos. Dentro de 6 meses veo que el mercado ha bajado un 50% y que todo lo que me ha costado ahorrar es un 50%, ha bajado un 50%, tengo 5.000 euros. Es difícil, ¿no? Entonces, la volatilidad a largo plazo está muy, muy bien pagada. Tolerarla es clave. Si no puedes, pues te vas a otro producto. Y la paciencia, pues un poco es el nexo de esto, ¿no? Porque al final son rentabilidades a largo plazo, muchas veces el valor se cristaliza en 2, 3, 4, 5 años. Nuestras primeras posiciones del fondo no sabemos cuándo van a subir, no sabemos que vale pues, 4 o 5 veces más, pero oye, ¿cuándo llegará el día? Un poco una ayuda, un consejo que damos siempre a los clientes, que también pues, lo aplicamos nosotros, es no inviertas dinero que vayas a necesitar de aquí al menos a 5 años. Pues la única manera de protegerte precisamente de esa volatilidad del mercado y no llevarte sustos de necesitaba este dinero y ahora tengo un 30% menos cuando lo quiero retirar, ¿no? Pues lo que dice Miguel y además este consejo yo creo que ayuda bastante. ¿Y qué pensáis del fenómeno del aflujo de fondos a la gestión pasiva y los fondos índice? Porque bueno, continuamente se encuentran informes, noticias donde dicen que está comiendo gran parte de la tarta la gestión activa. Sí, quizá le come más la tarta a una gestión pseudo pasiva bancarizada que aporta poco valor, ¿no? Nosotros pensamos que como gestores activos sí que pensamos que nos ganamos las comisiones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero quizá en un producto bancario que te cobra un 2% por ser prácticamente lo mismo que un ETF, pues ese producto probablemente a 10 o 15 años vista no tenga cabida en el mercado, ¿no? Eso tiene sentido.
Y desde el otro lado, pues aprovecharlo como una oportunidad, ¿no? Al final los flujos se van dirigiendo hacia las grandes compañías y son esas pequeñas compañías donde nosotros tenemos que aprovechar siendo pequeñitos para poder pescar, ¿no? Y generar más rentabilidad. Eso es lo que intentamos aprovecharlo, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues si os parece, como son ya las 8 menos cuarto, vamos a abrir el turno de preguntas a la audiencia que otra vez más llena la sala de Value School. ¿Necesitas un micrófono, Irene? Vale, Javier y yo vamos a compartir este. Bueno, pues entonces, ¿quién tiene la primera pregunta para el equipo gestor de Oros Asset Management? Se levantan la mano y les vamos dando el turno de palabra. Adelante. ¿Nadie quiere romper el hielo? Ahí lo tenemos, el primero. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla. Se nota que soy un buen equipo muy compenetrado por lo que veo. O sea que mucho ánimo para el futuro. Y quería haceros dos preguntas, si puede ser. Una es, hemos tenido la IPO de Cazatón Pro hace poco y no ha salido tan bien como quería el management. Y no sé si ahora esperáis al futuro cercano un comportamiento más racional por su parte, dado que los dos juntos con Cameco controlan el 40-50% del mercado, si esperáis un comportamiento más racional con decisiones radicales en el futuro cercano. Sí, gran parte de la tesis de inversión que tenemos en Uranio parte precisamente de esa suposición de que la oferta se ha vuelto mucho más disciplinada, sobre todo el último año, ¿no? Venimos de una época de abundancia de producción de uranio, especialmente después de lo que pasó en Japón, en Fukushima, porque se paralizó, se colapsó toda la demanda de ese país, cerraron todos los reactores nucleares y además se estaba produciendo otro efecto interesante de comprender para saber por qué el uranio llegó a precios tan bajos, y es que todas las mineras al final buscan siempre una gran parte de lo que producen, tenerlo casado con contratos de largo plazo que venden a las centrales eléctricas, ¿no? Entonces, si tú fijas un precio, por ejemplo, de $50 la libra y sigues vendiendo ese precio, no tienes ningún incentivo para ajustar la oferta, aunque la demanda te hubiera caído. El precio de mercado del uranio no paraba de bajar, pero la gente o las mineras estaban vendiendo a esos precios mucho más elevados, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que esos contratos de largo plazo están empezando a vencer y, claro, Cameco y otros productores pues están viendo una situación en la que muchos de ellos no ganan dinero con precios tan bajos. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Ajustar esa oferta. Cameco, por ejemplo, una de las minas más grandes del mundo, MacArthur River, la tiene cerrada sin producir y ya han dicho que hasta que no se vaya esto a $60 la libra, que estamos por debajo de 30, no va a volver a producir. Kazatomprom, que históricamente era muy poco disciplinado porque al final le interesaba más la marcha de la economía del país y tener a la gente contenta, pues le daba igual producir mucho uranio y llenar el mercado de inventario, pues han dado cuenta que tampoco tiene sentido. Entonces han producido recortes de oferta de hasta el 20% para los próximos 3 años. Toda esa dinámica por el lado de la oferta es muy positiva y además pensamos que las centrales eléctricas en algún momento van a necesitar de nuevo firmar contratos de largo plazo a los precios en esta ocasión que las mineras marquen, porque claro, si no es rentable para ellas van a exigir precios mucho más altos a los actuales. Entonces, por todo ese flujo de factores que están pasando en la oferta y la demanda, pensamos que tiene todo el sentido estar invertidos en el uranio y por eso nosotros lo estamos jugando a través de, como decía al principio, de 2 vehículos de inversión que pensamos que se pueden beneficiar mucho de esa subida del precio. Muy bien, pues tengo una pregunta de Álvaro Fuentes para cualquiera de vosotros. Pregunta Álvaro, ¿calificaríais como moat o foso que una empresa, por ejemplo, supertecnológica, pueda comprar quitándose de en medio a una empresa que esté entrando en su mercado? Muchas gracias. No, pues estaba pensando, por ejemplo, en cuando TripAdvisor podía suponer una amenaza como OTA para Booking, ¿no? Es que nosotros creíamos que TripAdvisor no le iba a quitar ese moat a Booking. ¿Se lo hubiera comido? Sí. ¿Podría comérselo? Sí, pero no creo que sea una ventaja sostenible. Sí. Podemos ver el caso de compañías como IBM, que históricamente eran como la vanguardia, los que estaban siempre por delante a niveles de desarrollo de nuevas tecnologías, eran siempre los líderes, y en los últimos años, por su tamaño posiblemente, no han sido capaces de aguantar eso y se han dedicado a comprar un sinfín de compañías y a nuestro parecer sin generar demasiado valor para sus accionistas, con lo cual tiene encima ese riesgo de que destruyan capital en todo ese proceso de tratar, más que de generar un moat, de protegerse por todo lo que está viniendo y que no eres capaz tú de hacerle frente. Claro, y ahí habría que analizar muchísimas cosas, ¿no? Igual te compras un competidor y estás racionalizando el mercado, lo estás consolidando, a lo mejor es mejor para toda la industria,
pero con el mundo no lo veo. Muy bien, ¿quién tiene la siguiente pregunta en sala? Aquí en la tercera fila, muchas gracias. Hola, en primer lugar agradecerles tanto al equipo de Oros como de Valley School por tener la oportunidad de escucharlos. Quería preguntarles si ustedes consideran que ir hacia empresas de menor calidad, como ustedes acaban de reconocer, que a lo mejor el mercado los puede mover hacia ese tipo de empresas, si puede tener algún impacto en el fondo en cuanto a que sea más volátil el valor liquidativo en el corto plazo o cualquier otro impacto que ustedes consideren que pueda tener. Nosotros, bueno, varias cosas, ¿no? Para empezar, nos encantaría tener compañías muy buenas siempre. No siempre se puede. Ahora, con las compañías que no son tan buenas, somos bastante conservadores en el múltiplo de salida que aplicamos. Los peores negocios que podemos tener en cartera son los negocios, ahora mismo, pues el negocio minero, a lo mejor algún negocio de retail de automoción que hemos incorporado hace poco. Son los múltiplos más bajos de la cartera. Creemos que el mercado a largo plazo ha pagado más por esos negocios y o sea, que puede ser un múltiplo de salida EV Free Cash Flow de 11 veces y medias que pagamos. Ahora, podemos pagar por Google 18 veces. ¿Que vaya a variar el valor liquidativo por eso? No tendría por qué. No tenemos esos negocios. Preferimos tener negocios que no son tan buenos y un poco más baratos que negocios buenos y caros. Lo que no vamos a hacer nunca es sobrepagar por una compañía. Necesitamos siempre un margen de seguridad. ¿Alguna pregunta más en sala? Vale. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber cuál es el porcentaje de las empresas que tenéis en cartera que habéis conversado cara a cara con el equipo directivo. Y también quisiera saber cuál es el porcentaje de las empresas que tenéis en cartera que habéis visitado in situ las instalaciones y los activos de esas empresas. Muchas gracias. Habría que calcularlo, y son muchas preguntas, ¿no? Pero evidentemente en el fondo ibérico te podríamos decir que probablemente hayamos estado con la mayor parte o con todos los equipos gestores, pero bueno, te puedo poner un ejemplo. Eduardo Santos Ruiz de Barón de Ley no quiere recibirnos, no lo desea. Bueno, en cambio ha cogido y ha recomprado en los últimos 15 años el 50% del free float de la compañía. Bueno, no nos quiere recibir, no nos quiere decir nada, nos dice que las acciones están caras, pero él las compra todas, ¿no? Bueno, eso nos da seguridad, ¿no? Y en cuanto a ADP, hay compañías que no hace falta visitarlas, ¿no? Ir a ver a Google, pues tampoco no aporta excesivo valor, ¿no? Es verdad que en España y en Portugal también hemos estado con todas, ¿no? Yo creo que hemos estado con todas y probablemente viendo todos los procesos productivos de las compañías que tenía sentido verlos, y en el caso del fondo internacional pues hemos estado con algunas. Ahora, por ejemplo, yo me voy mañana a Londres, vamos a estar con 3 compañías, pero pues una compañía es alemana, inglesa y les vamos a ver en Londres, otra es rusa y les vamos a ver en Londres, pero es kiwi, ¿no? Una compañía de medios de pago. Bueno, pues ahí tampoco aporta quizá tanto valor, ¿no? Pero si intentamos estar con ellos, en el caso de las chinas, pues nuestra idea es estar ahí dentro de poco, pero intentamos hablar con ellos por teléfono, con los que quieren, pero en el caso del fondo internacional, menos. Y por eso exigimos también un mayor margen de seguridad, desde luego. Lo que sí hemos visto últimamente y que es bastante interesante es que por el estilo de inversión value que se ha desarrollado un poco en España por nosotros, por gente como Cobas, Magallanes, etcétera, y muchos nuevos inversores muy interesantes, están viniendo a Madrid muchísimas compañías de calidad que antes no venían. Antes se limitaban en compañías americanas que limitaban su presencia a venir a Londres, a Frankfurt, a París. Pues ahora están viniendo a Madrid. Hemos estado con consejeros delegados de compañías como Ensco, Rowan, que claro, que eso hace 5 años era impensable. Y eso también es muy interesante lo que está pasando. En el caso del drilling, por ejemplo, offshore, es que han estado todas en Madrid, en nuestras oficinas, en el último año, en los 2 últimos años, con lo cual, oye, pues iniciativas como todas las gestoras que están saliendo, que la gente dice, oye, nos copiamos unos a otros, que también, pero es que vengan los equipos directivos, pues ayuda mucho a que esas ideas también se compartan, desde luego. Tengo una pregunta para vosotros de redes sociales de Adelardo Arévalo. Dice, una de las principales posiciones de Oros es OHL. ¿Sigue manteniendo la tesis de inversión en esta empresa o por el contrario piensan que el management de la compañía ha fallado y ha mostrado unas cuentas que no son reales? Gracias.
Pues un poco de todo lo que ha dicho, ¿no? Ya no sigue siendo ya no es una posición tan importante como comentamos en la carta del tercer trimestre, pero sí es verdad que han salido muchos problemas a muy corto plazo que probablemente eran problemas que venían de atrás. Nosotros teníamos un margen de seguridad muy alto y a pesar de que sabíamos que la compañía tenía potencial, pues también tenía mucho riesgo, ¿no? Y en ese sentido, pues aprender también como experiencia que quizá, a pesar de que la compañía esté regalada, pues quizá equipos gestores que históricamente no han hecho las cosas de forma adecuada, pues hay que penalizarlos aún más, ¿no? Creo que hay que aprender eso. Muy bien, ¿quién tiene la siguiente pregunta en sala? Ahí tiene el micrófono. Hola, buenas. Quería preguntaros sobre contratiempos que podrían surgir en empresas que ahora están muy de moda, tipo Kexen, tipo Asia Standard, que están en cartera, pero que en 2 años vista, 3 años, podrían surgir si os lo planteáis, si tenéis margen ahí para, no sé. En el caso, por ejemplo, de Kexen, te puedo decir que una compañía con el 75% del accionariado de la familia, pues un riesgo sería la exclusión de bolsa. Ese es un riesgo real. Pero bueno, es una compañía fundada en los años 40, de segunda generación, que lleva 30 años como compañía cotizada, con un stake importante de la familia durante todo ese tiempo. Eso nos da cierta tranquilidad, pero no estamos exentos de ese riesgo, desde luego. Tengo otra pregunta en redes sociales antes de pasar la siguiente en sala. Irati pregunta, ¿la política de inversión de Oros contempla invertir en renta fija en un posible entorno futuro interesante para ello? ¿Y se cubre el efecto moneda? No, porque al final nosotros aportamos valor donde lo aportamos, ¿no? Que es en la renta variable. Además, históricamente no hemos sido, y de cara a futuro tampoco, muy optimistas tampoco con las rentabilidades que uno puede sacar con la renta fija. Preferimos, como hablábamos antes, cuando no hay oportunidades, tener liquidez y no destinar ese dinero eventualmente que muchas veces nos preguntan a comprar algún tipo de bono, porque cuando te haga falta esa liquidez lo mismo estás perdiendo más dinero de lo que tenías ahí y no le vemos sentido, ¿no? Al final la renta fija no deja de ser una promesa de pago y es verdad que a nivel corporativo podría tener cierto sentido, a nivel gubernamental no somos tan optimistas y a largo plazo lo que está muy claro es que el único activo que te puede generar rentabilidades después de inflación satisfactorias es la renta variable y vamos a tener el foco ahí puesto. Y con respecto al efecto divisa, no cubrimos la divisa. Lo normal es que en nuestra cartera sean compañías que son multinacionales, son compañías que ya tienen cobertura natural por su propio ecosistema de negocio, pero sí que hay compañías, pues, estoy pensando en algunas compañías inglesas, retail de automoción, que están pues muy penalizadas por la libra, ¿no? Lo normal es que la cartera esté bastante... Google, por ejemplo, Google cotiza en dólares, en Estados Unidos vende en todo el mundo, entonces es una cobertura natural su negocio. Y también hay compañías que cotizan en un sitio y luego generan el EBITDA en otro sitio y luego, y luego venden con ese EBITDA en un tercer mercado, ¿no? Al final no sabes muy bien ni lo que cubrir, ¿no? Es que es difícil. Y muchas veces, o no tantas veces, bueno, en algunos casos, compañías que cotizan a lo mejor en mercados emergentes donde la divisa puede sufrir más, estoy pensando por ejemplo en Rusia, normalmente cuando surge la oportunidad de inversión es cuando la divisa ya ha sufrido una depreciación muy importante, con lo cual normalmente a largo plazo ya estás muy protegido de que siga depreciándose esa divisa y te haga perder dinero. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta en sala, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es un poco al hilo de lo que habéis comentado ahora, por ejemplo, con el tema de OHL. ¿Sentís que hay una presión sobre los gestores activos? Y, por ejemplo, en este año que a lo mejor la gestión value ha sido a lo mejor peor que puedan ser ciertos índices, y en cambio a los índices pasivos nadie les echa la culpa de que se traguen terra o inversiones, digamos, que sean nefastas simplemente por el riesgo de mercado. Entonces nadie emocionalmente le echa la culpa a la gestión pasiva de algo que se puedan tragar por el camino, pero a los gestores activos efectivamente nadie les pasa la mínima y todos sabemos que pueden ser falibles. Mi pregunta es en el sentido que si sentís esa presión de cara de los inversores más cercanos o cómo lo veis. La respuesta rápida es no. No sentimos presión en eso. Nosotros nos centramos en cuánto valen nuestras compañías, si nos hemos equivocado en algo, tratar de cambiarlo, y si tenemos que desinvertir, desinvertimos en el momento que asumamos un error de inversión.
Pero sí, yo creo que sí que notamos, no la presión, pero sí la insistencia del cliente en saber sobre esas compañías, ¿no? No es presión porque al final tú has hecho tu trabajo lo tienes desarrollado por escrito y dices, oye, tengo que ser fiel a mi trabajo, ¿no? Pero a mi proceso de inversión. Pero sí es verdad que a medida que se está sofisticando esto, es verdad que el cliente cada vez es más profesional, cada vez sabe más sobre las compañías y sí que, oye, intentamos aprender de él, ¿no? Tomar su conocimiento y quedárnoslo nosotros, ¿no? Pero un poco eso lo que sucede. Vamos con la siguiente pregunta en sala. Adelante. Mano ahí, bueno, hay en medio, siguiente, y aquí en la primera fila. Venga, 3 seguidas. Hola, buenas tardes. ¿Solo una empresa puede ser value? Hay ETFs que siguen megatendencias, como por ejemplo Healthcare o Biotech, o incluso el agua. ¿No puede ser un ETF también ser value? Gracias. Bueno, al final, el caso de nuestra inversión en el uranio no deja de ser un pseudo ETF, porque no hay ETFs de uranio, pero sí estos 2 vehículos de inversión que compran el uranio, lo almacenan y esperan poder venderlo a precios mucho más altos dentro de unos años. Entonces, determinadas industrias, al final tienes que entender, como expliqué antes, la oferta y la demanda y dónde piensas que el precio del commodity va a estar, como es el caso del uranio. Entonces, bueno, para las commodities, si tienes una tesis muy clara, puede tener sentido. Pero es verdad que en el caso de uranio a lo mejor es más particular, pero nosotros habitualmente encontramos más oportunidades de inversión y más ineficiencias en las compañías que están vinculadas a esa materia prima que en la propia materia prima. Si al final el tema de invertir en cestas, pues nosotros somos de stock picking, ¿no? De elegir compañía por compañía, con lo cual pues para invertir en un índice, sea de lo que sea, pues nos gustaría poder analizar todas esas compañías, ¿no? Igual que dicen, oye, el S&P está caro, está barato. No lo sé, pues me gustaría ir viendo todas las compañías que cotizan dentro o que están dentro de ese índice y poder dar una opinión, pero el índice per se, pues es difícil valorarlo, ¿no? La compañía es un mundo. Invertir en un ETF de cobre, por ejemplo, cada minera de cobre es diferente. Una minera de cobre puede extraer distintos minerales cuando lo sacas del cobre. Es decir, con unos puedes vender oro, por ejemplo, también, que lo sacas en la misma extracción. Es que cada empresa es un mundo. Yo es que la inversión directamente en un ETF... creo que al final no estás eligiendo la mejor idea de inversión o las mejores ideas de inversión dentro. Muy bien, vamos con la siguiente. Ahí al fondo, tenía la palabra pedida, aquí después. Bueno, hablando de materias primas, quería preguntar cómo ven el IPO de Cepsa. O no sé si lo han mirado. No, se canceló finalmente la oferta pública de Cepsa. De todas formas, no la miramos, pero se canceló. Vale, y si me permites hacer otra pregunta, viendo tu estilo de inversión, veo que es muy parecido al de Mérito Quintana. ¿No han pensado incluir otras ideas en cartera que él ya tiene, como JD, Facebook, Berkshire? Gracias. Al final nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, ver las compañías que pueden tener sentido para nosotros como inversores y que seamos capaces de visualizar, ¿no? Estoy cómodo con lo que tengo en cartera y por supuesto miramos la cartera de todo el mundo, pero lo que tenemos hoy es lo que creemos que tiene más sentido, por eso es lo que tenemos, ¿no? Obviamente vamos expandiendo nuestro círculo de competencia, vamos mirando más compañías y negocios de plataformas tecnológicas hay muchos y muy interesantes, lo que pasa que para nosotros las que tienen sentido a día de hoy son las que tenemos por el precio al que cotizan y por el tipo de negocio que tienen. Esas 3, por ejemplo, que comentas las hemos mirado y las conocemos y hemos preferido no invertir. Mientras llega el micrófono aquí a primera fila, os hago una pregunta que viene de redes sociales. Javier Lozano pregunta, en Asia Standard, ¿qué opinión tenéis de la parte de la valoración que depende de los activos financieros sobre los activos detrás de estos bonos de empresas de promoción inmobiliaria en China? Sí, al final, a ver, para entender Asia Standard es una compañía que cotiza en Hong Kong y a diferencia de Kexen, que no tiene nada en Hong Kong, esta es todo Hong Kong. La compañía tiene tanto hoteles como oficinas en Hong Kong. Y además, el propietario de la compañía endeuda la compañía a tipos de interés muy bajos para comprar bonos, normalmente bonos, incluso acciones de promotoras de Hong Kong, con lo cual una operación de muchísimo riesgo. Para nosotros es algo negativo dentro de la compañía, lo penalizamos porque al final pues pasaba un poco como lo que pasaba en Barón de Ley, que el presidente se endeudaba para comprar bonos de determinados países.
Eso al final pues preferimos evitarlo en equipos gestores, pero sí es verdad que históricamente lo han hecho bien, han generado valor para el accionista haciendo eso, pero nos parece una operación de riesgo. También es verdad que zapatero a tu zapato, y estamos hablando de un equipo gestor que está invirtiendo en bonos de promotoras de la zona geográfica donde está, con lo cual entendemos que el subyacente de esas promociones son subyacentes que entienden bien y que el riesgo está más limitado, que en el caso de que impaguen, pues te quedas con esos activos que tienen valor, ¿no? Pero sí es una fuente de riesgo de la compañía, desde luego. Vamos aquí en primera fila. Hola, buenas tardes. Yo quería saber para que indagarais un poquito más acerca de lo que dijiste en la anterior charla, Javier, que invertís en Tencent a través de Naspers. ¿Cómo funciona y por qué elegisteis ese modelo de inversión? Sí, la pregunta tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y no me dio tiempo en aquella clase a profundizar demasiado en ello y tiene su interés. Nosotros pensamos que Tencent es un negocio extraordinario, que cotiza, como expliqué en su día, a una valoración que no tiene sentido. Para el que no conozca Tencent, es el mal llamado WhatsApp chino. Digo mal llamado porque WeChat, que es el producto que ellos tienen, tiene muchísimas más funcionalidades de las que tiene WhatsApp. De hecho, muchas veces China en tecnología va muy por delante de lo que vamos en Occidente, y las compañías tecnológicas occidentales van poco a poco adoptando los modelos de las compañías chinas, ¿no? Por ejemplo, allí el tema del pago con WeChat está a la orden del día. Hay millones de usuarios que utilizan WeChat hasta para dar limosna a los mendigos que les pone el gobierno aquí el cartelito del código QR para que con el móvil, imagínate hasta dónde llega este tema, ¿no? Y luego, bueno, tiene más historias de videojuegos, plataforma de vídeo, redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué lo hacemos a través de Naspers y no directamente a través de Tencent? Porque Naspers tiene más o menos el 31% del accionariado de Tencent. ¿Y qué sucede? Que especialmente en los 2 últimos años el valor de esa participación en Tencent es muy superior a lo que vale Naspers en bolsa. Naspers en bolsa tiene otros negocios que son también plataformas tecnológicas. Ellos en su día invirtieron en Tencent hace ya 17 años porque era una plataforma tecnológica que tenía potencial, y se dedican a eso. Van mirando economías emergentes donde hay compañías de clasificados, de e-commerce, de todas estas cosas que podéis pensar, donde todavía no se ha desarrollado suficientemente el tema, y ellos lo que hacen es comprar a lo mejor una participación en la primera o segunda compañía de ese país, potenciar una consolidación en el sector y luego salir a los 4 o 5 años obteniendo normalmente muchas plusvalías. Entonces nos estamos llevando gratuitamente todas esas plataformas que además para nosotros tienen mucha calidad. ¿Qué puede estar pasando? Objetivamente no somos capaces de llegar a una conclusión muy clara de por qué cotiza con tanto descuento Naspers en relación a esta inversión en Tencent, pero bueno, al final cotiza en el mercado de Sudáfrica. Es verdad que a raíz de esa participación ha subido muchísimo en bolsa, ha ganado mucho peso, y puede haber un poco vendedores forzados que por mandato no pueden tener más de un 10% en esa compañía y tienen que vender. Luego también, al ser una inversión tan grande, llega incluso a valer más que todo el PIB de Sudáfrica, y aunque esto teóricamente no tiene su negocio en las Islas Caimán, creo recordar, y no tiene que tributar por la venta de estas inversiones, siempre te queda la duda de si invirtiendo el grueso de la inversión de Tencent no va a llegar el gobierno y va a tratar de rascar un poco algo, ¿no? Invertirse un impuesto ahí extraordinario y que te pueda penalizar. Nosotros sí que asignamos cierta probabilidad a que eso pase y somos algo más conservadores de lo que deberíamos, pero tiene todo el sentido por eso invertir a través de Naspers en Tencent. Me gustaría recordarles que tienen disponible en el canal de YouTube la masterclass de Javier sobre valoración de empresas, donde habla de la compañía, y también ha salido hoy mismo el audio, el MP3, que está en nuestro canal de podcast en iVoox. Si ustedes buscan ahí Value School, ahí tienen también el audio MP3 de aquella conferencia. Porque viene muy al caso, voy a hacerte una pregunta que Lara nos manda por redes sociales, agradece la conferencia y dice: mi pregunta es, ¿qué posibles contratiempos veis en Naspers y Kexen? Gracias. Bueno, el de Kexen lo acabamos de responder, el riesgo de que te ope la compañía en la familia. También es una compañía que una gran parte de los activos pues son activos hoteleros, con lo cual el riesgo de nuevas plataformas, estilo Airbnb y demás, el riesgo de que el sector hotelero es un sector muy cíclico, pero bueno, todo esto está un poco mitigado también cuando compras una compañía que piensas que vale 27 y la compras a 6, ¿no? Todos esos riesgos pues da un poco igual si el ciclo te viene muy mal dados. Además es una compañía pues, que está en Estados Unidos, que está en Canadá, que está en Japón, que está en Vietnam, está muy diversificada, ¿no? Normalmente los ciclos no vienen todos a la vez, ¿no? ¿Y la otra compañía era? Kexen, Naspers. No, Naspers. Bueno, en el caso de Naspers, además de lo que he comentado, lo más
lo que más te puede penalizar es que Tencent lo haga mal en bolsa y que el negocio no vaya tan bien como esperamos, obviamente. Al final es una compañía, Naspers, que invierte en otros negocios y la marcha de esos negocios es lo que te va a condicionar. Y como Tencent pesa tantísimo, pues estás muy ligado al destino de Tencent como accionista. ¿Quién tiene la siguiente pregunta en sala? Adelante. Hola, buenas tardes. Quería saber cuál sería la estrategia de cobertura de oro ante una posible caída, fin del ciclo. ¿Vale? Y en segundo lugar, me gustaría preguntar cuál es vuestra opinión personal sobre Spotify, una empresa que salió a bolsa hace unos meses y que actualmente está en mínimos históricos. Muchas gracias. Pues si quieres contestar tú lo de Spotify, porque conoces con Tencent Music, pues... El caso de Spotify lo hemos mirado un poco por encima, pero más que nada por entender el acuerdo que tienen con Tencent Music, precisamente la compañía de la que estaba hablando antes. Tencent iba a sacar a bolsa Tencent Music, que es como el Spotify chino, entre comillas otra vez, pasó otra vez lo mismo que con el WhatsApp, porque los chinos además se gastan mucho dinero en cosas que a nosotros nos llaman la atención, que es como ítems virtuales para premiar a artistas que le gustan, pues la gente se gasta el dinero para mandar un emoticono al artista de turno y pues simplemente porque les gusta, son cosas así. Entonces, grandísima parte del negocio de Tencent Music está relacionado con eso, con lo cual son negocios diferentes. Pero sí, para entender un poco la dinámica de la industria, miramos un poco por encima Spotify. Lo que pasa que en los dos casos tienes que creerte muchísimo crecimiento, mucha generación de caja futura y normalmente no nos gusta pagar nada por el crecimiento de los negocios. Y con respecto a la cobertura del ciclo, es que cada ciclo es muy diferente. Hablábamos del uranio, que el ciclo está en mínimos de 10 años y la cobertura siempre es el precio, comprar barato, ¿no? Intentar comprar en las partes bajas del ciclo y vender en la parte media, ya no te digo alta, ¿no? Pero bueno, hay que ir a cada ciclo, a cada país, a cada área geográfica, es todo muy, muy diferente, ¿no? Entonces, compañías en todo el mundo, las carteras están muy diversificadas geográficamente, por sectores. Ahora, si hay una super crisis, una recesión muy grande que puede estar descontando o que podría descontar el mercado, pues oye, va a caer y si hay una recesión en China, van a caer nuestras carteras, va a caer el mercado, van a caer las commodities, pero nosotros, la verdad es que anticipar eso es bastante complicado y preferimos pues, invertir más el tiempo en mirar compañías que puedan estar... Miguel, precisamente Misha pregunta cómo ve el equipo de Oros la guerra comercial con China y qué efecto podría tener en sus posiciones en Asia. Sí, no en Asia, en todo el mundo, porque hemos visto que las tarifas de Trump... Quizá menos incluso que las de Asia están más protegidas. Nuestras posiciones en Asia están bastante protegidas, pero sí que hemos visto, por ejemplo, nuestras posiciones en acero inoxidable, que esto también crea un poco una oportunidad, hemos aumentado en estas caídas nuestra inversión en acero inoxidable. Lo que ha hecho Trump es poner tarifas de cuotas de entradas en Estados Unidos para importaciones de acero inoxidable y muchísimos otros productos. Y ha desplazado las exportaciones de China, las ha desplazado Europa. Entonces las compañías europeas, pues los precios bases son mucho más bajos, se están vendiendo muy barato aquí en Europa y les está costando generar caja, ¿no? Y eso ha tirado todo el sector abajo. Incluso Acerinox, que es una compañía que el 60% del EBITDA y 2/3 de la generación de caja viene de Estados Unidos, ¿no? Incluso en el sector del automóvil, por ejemplo, es que la Unión también es una estrategia que yo creo que al final hay algo de estrategia de negociación a largo plazo de Trump, ¿no? El sector del automóvil, que es clave, nosotros no tenemos mucha exposición, pero tenemos exposición a BMW. Europa es la región más grande de producción de automóviles en sí, una de las más grandes, con el 25% de la cuota mundial de producción. En exportaciones, 125.000 millones de euros. Ese 30% va a Estados Unidos. Pues la estrategia negociadora de Trump no está mal para que vaya todo el mundo a desfilar por Washington a sentarse con él. Tiene todo el sentido, ¿no? Muy bien. ¿Cuántas preguntas más hay en sala? Las dos, y ya son las dos últimas, ¿de acuerdo? Micrófono aquí y luego aquí en primera fila. Buenas tardes. Quería haceros una pregunta más bien en lo relacionado con lo personal, ¿no? A la hora de lanzar el fondo, ¿qué ha sido lo más duro y lo más satisfactorio que habéis vivido en esta experiencia? Gracias. Al final lo más satisfactorio es que nos vamos a convertir en socios del proyecto, lo que explicaba al principio, ¿no? Lo necesario que es precisamente tener como equipo gestor el control de los recursos de la gestora, el poder así gestionar tu negocio y tus productos con una visión de larguísimo plazo, que al final es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, lo más así
más duro, pues a lo mejor al principio, sobre todo, el tema, tu preocupación de que el cliente pueda contratar bien los productos, que nadie falle, que nada falle, darte a conocer, bueno, que la gente entienda por qué nos habíamos ido de un sitio para empezar el nuevo proyecto, pues son las incertidumbres que siempre tienes en la cabeza, pero bueno, en general yo creo que el trabajo se ha hecho muy bien y que el cliente está muy contento. También que, por aprovechar que tu mujer no se enfade, que yo creo que es otra cosa también, que cuando ya inicias un proyecto nuevo, pues tienes que dedicar muchísimos recursos, no solo de lunes a viernes, sino de lunes a domingo, a todas horas, y cuando estás en el ordenador y son las 11:30 de la noche y te dice, oye, tienes que ver la serie conmigo, pero que tú estás en el ordenador haciendo tus cosas y no le vale con eso, ¿no? Tienes que ver esa serie, ¿no? Bueno, pues eso también hay que intentar gestionarlo, ¿no? Y la última pregunta aquí en primera fila, adelante. Hola, buenas tardes, gracias por venir y me gustaría preguntaros a partir de qué niveles de deuda os parece que una empresa está sobreendeudada y lo cual os hace que no invirtáis en ella. Pues cada compañía es un mundo. Hay negocios que pueden soportar muchísima deuda, negocios con los flujos de caja que sean más predecibles, más estables, y hay negocios de los que huimos en cuanto vemos un ápice de deuda. Por ejemplo, el sector del acero, sectores commodities, ahí preferimos que la deuda no exista y no es un nivel, sino que estás tienes covenants, es decir, tus bancos te pueden pedir capital si pasan de 2 veces deuda financiera neta a EBITDA. Pero claro, si te baja el EBITDA un 30% porque es una commodity, pues ya te ejecutan, ¿no? Esos negocios no pueden tener deudas. Constructoras, ingenierías, todas esas empresas como tengan deuda, probablemente fracases en la inversión. De hecho, yo creo que es relevante lo que dice Miguel y nosotros lo plasmamos, lo que decimos en nuestra cartera. Prácticamente el 70%, cerca del 80% de lo que tenemos en cartera en 2-3 años tiene cero deuda. Hoy más o menos la mitad de lo que tenemos ya no tiene deuda, luego con la generación de caja que esperamos, pues casi la totalidad de la cartera. Y lo que tenemos endeudado, lo que decía Miguel, está casado con flujos, o son negocios muy defensivos, con activos que compensan esa deuda, o con flujos muy predecibles de inversión. Bueno, pues muy bien, creo que vamos a poner ya punto final a la velada de esta noche y bueno, me queda nada más agradecer a los tres, tanto a Javier como a Miguel como a Alejandro su participación. Saben todos ustedes que nuestros invitados vienen desinteresadamente y la forma en que les obsequiamos y que les agradecemos es con libros. Fomentamos la lectura en las colecciones que coeditamos con Deusto. Contra la democracia se lo voy a dar a Miguel. Muchísimas gracias. Que creo que le va a gustar mucho. Allí en el extremo y lo tengo a Alejandro preparado en Invirtiendo en Calidad. Muchas gracias. Cuya presentación ya tienen ustedes en nuestro canal con Juan Huerta de Soto. Ponen en el buscador el nombre del libro o Juan Huerta de Soto y ahí tenemos una hora dedicada a presentar el libro. Y a Javier, que ya se llevó uno la vez anterior, pero la cultura pues no ocupa lugar. Aquí tiene también otro ejemplar de Contra la Democracia. Gracias a los tres. Gracias. Y aquí tienes vuestra casa. Gracias. Muchas gracias. Y todos ustedes tienen una invitación a seguir aprendiendo sobre inversión, ahorro y cultura financiera en Value School la semana que viene, donde tenemos a 2 especialistas hablando sobre planes de pensiones. Compensa tener uno, compensa aportar, un montón de preguntas que ahora son muy pertinentes por la época del año en que nos encontramos. Hasta entonces les invitamos una semana más a seguir con nosotros. Buenas noches.